abordar y que ayer ya habíamos abordado, porque ayer estuvo charlando con nosotros el concejal Juan Ignacio Rimini. Denuncia que de parte del actual intendente de la ciudad se planea un impuestazo en referencia al aumento del DREI, que en algunos casos supera hasta el 400%. Nos vamos nosotros ahora porque se empiezan a escuchar las diferentes voces en referencia a este tema, y quien está con nosotros para charlar sobre este tema puntualmente del DREI es quiénes son los más afectados, los comerciantes, y por eso vamos a tomar contacto con el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de la ciudad de Funes. Hablamos de Silvio Caña. Hola Silvio, ¿cómo te va? Buen día. Noemí Nicolás, te saludamos aquí en FM10. Buen día Noemí, buen día Nicolás, buen día a toda la audiencia. Bueno Silvio, en esta oportunidad por algo no tan agradable para los comerciantes, cada vez que se retoca el DREI siempre es un motivo de discusión, ¿no? Exactamente, sí, bueno, y en esta creo que es una discusión más que válida porque nos preocupa a todos los comerciantes. Vemos que la propuesta que ha elevado el Ejecutivo entendemos que es excesiva, ¿no? Porque plantea aumentos desde un 400% hasta un 900% en el caso, por ejemplo, de corralones y comercio de materiales de construcción. Me parece excesiva, si bien cuando uno ve la ordenanza o la propuesta de ordenanza, ellos argumentan que el de 2019 no se está aumentando y que la inflación y que esto, me parece excesivo. Vale bien recordar que el 2020 nos atravesó la pandemia, y la pandemia no solamente afectó al sector público, sino también fundamentalmente atravesó el sector de comercio. Los comercios estuvieron mucho tiempo sin trabajar, con puertas cerradas, trabajando a puerta cerrada y trabajando online. Un año muy duro, o sea que, es más, nosotros como asociación pedimos en más de una oportunidad que se exima el pago del DREI. Entonces, hacer mención a que el año desde el 2019 no se aumenta es un poco, digamos, no recordar cómo fue la realidad y qué es lo que sucedió en el comercio funense, provincial y argentino. Pero a nosotros nos preocupa el funense, ¿no? Entonces, hacer memoria y tratar de recuperar lo que no se aumentó en el 2020 cuando el comercio funense no trabajó, nos parece un poco imprudente. Sí, aparte hubo muchos comercios que también tuvieron que reacomodarse, y en ese reacomodarse implicó inversiones que uno no tenía prevista hacer. No solamente, exactamente, inversiones, reacomodarse en la forma de comercializar. Muchos pensemos que esos fueron los buenos, los que han quedado, muchos encerrados. La pandemia se llevó puesto muchos comercios que no lo pudieron mantener, y que pensemos que atrás del comercio funense hay una familia viviendo. No es menor que, y esto hablando un poco de la estadística, el 80%, prácticamente el 80% de los comercios de Funes tienen hasta 2 empleados. O sea que estamos hablando de que, y no tienen, casi el 50% no tiene empleados. Entonces, estamos hablando de que yo soy el dueño del comercio y yo trabajo en ese comercio y ese es el sustento de mi familia. En este tipo de comercio es que el intendente pretende aumentar el mínimo de 400 a 2.000 pesos, o sea, un 400%. No solamente eso, sino también implican aumentar la alícuota que pagan, que hoy está en un 4%, en un 4 por 1.000, llevarla a un 6 por 1.000. Entonces, estamos viendo un doble aumento, no solamente del mínimo, sino del porcentual. Y la alícuota, cuando uno tiene un impuesto variable, lo que hace es que cuando hay inflación uno termine pagando más, ¿no? Es la parte del distorsivo del impuesto. Yo no entiendo que no se justifica de ningún motivo el aumento, no solo del mínimo, sino también de la alícuota porcentual. Y cuando nos metemos un poco de lleno a estudiar la ordenanza, vemos también que hay una desigualdad en el tratamiento de los tributos. Hay un empobrecimiento de los pequeños y la propuesta perjudica en mayor cuantía a los pequeños comerciantes y no hacía tanto a los grandes. De hecho, si analizamos de nuevo los porcentajes de aumento, tenemos un 400% de aumento para el pequeño o hasta 2 empleados, y para aquellos comercios que tienen más de 10 empleados el aumento es del 100%. Entonces, ahí también vemos una clara intención del Ejecutivo en llevar, en no priorizar el comercio local, no priorizar el pequeño comercio, y sí darle mayores ventajas todavía a las que ya tienen por ser un gran comerciante, esas grandes cadenas que no son ciudadanos de Funes, que vienen a generar algunos pocos empleos en Funes, muchos vienen con empleo también de otras localidades, y que no olvidemos que el pequeño comerciante es el que consume en Funes, el que va a los otros comercios de Funes, al que carga el combustible en Funes, el que contrata los seguros en Funes, el que alquila el comercio a otro vecino de Funes.
el que hace la fumigación con un comercio de Funes, recarga la matafuego con un comercio de Funes, la limpieza la hacen ellos mismos. Bueno, nada, genera un ecosistema o un efecto muy positivo en la ciudadanía. Por eso es importante mantener y seguir fomentando el comercio local y el pequeño comerciante. Bueno, en esta propuesta del Ejecutivo vemos claramente todo lo contrario a eso. Vemos que se quiere castigar en mayor cuantía al pequeño comerciante y se quiere castigar y el aumento que se propone es excesivo. A ver, párrafo aparte, entendemos que tienen que aumentar los tributos, pero una medida considerable. No pueden aumentar un 400%. No deberían aumentar un 400%. El problema inflacionario es un problema que nos preocupa a todos, que a nosotros como comerciantes, algunos pueden remarcar algunos precios, otros no lo pueden remarcar. Pensemos en aquellas granjas que vienen con los precios cuidados o con los precios ya establecidos por el gobierno. Lo único que ha pasado de eso es achicar el margen, porque vos cuando empezás a cargar más impuestos, más aumento del alquiler, más las tarifas, pensemos que se viene el aumento de las tarifas también. Entonces, cuando analizamos todo, hoy para abrir un negocio en Funes, un pequeño negocio de esto que estamos hablando nosotros, que es el 80% de Funes, del comercio de Funes, tenemos que hablar de 150.000 pesos. Hoy abrir la persiana nos implica un costo de 150.000 pesos. Entonces, seguir cargándolo, eso obviamente que también impacta al vecino, porque si al comerciante de Funes le siguen aumentando los impuestos, se tiene que dar vuelta y recargarlos en los precios que consume el vecino. Entonces, esto termina siendo no solamente perjudicial para el comerciante, sino también muy perjudicial para el vecino, que es cliente de nuestros comercios. Bueno, realmente preocupa entonces esta situación. ¿Cuáles son los pasos que, desde la asociación se planean tomar? Bueno, nosotros, lo primero que hicimos cuando tomamos conocimiento de este proyecto de ordenanza, lo analizamos, lo comparamos con la ordenanza vigente, y estamos elevando una propuesta, porque, insisto, entiendo que algunas tarifas deberían aumentar, pero no en este esquema, no de la forma ni el porcentaje. Vamos a hacer una propuesta para llevarla a los concejales y estamos hablando con cada uno de los concejales para saber la postura. Ya sabemos la postura de algunos concejales, entendemos cuál va a ser la postura de otros y tratamos de hacerle entender que este aumento, si se vota así como está, esto no es a favor o en contra del gobierno, esto es a favor o en contra de los comerciantes. Votar esta propuesta significa votar en contra del comercio de Funes. También no somos conscientes de la discusión democrática, somos conscientes de que esto se tiene que elevar al recinto, pero lo que estamos tratando de hacer es expresarle la opinión a los concejales para que a la hora de votar tengan en cuenta que hay más de 1.000 comercios en Funes, más de 1.000 familias de Funes que dependen del comercio que está funcionando en la localidad, que genera un montón para la localidad y que no pueden seguir siendo castigados con más tributos. Luego de eso, si llegado el caso, si nos tendremos que movilizar pacíficamente en la puerta del consejo para hacernos escuchar nuestro reclamo, lo haremos sin ningún problema, porque son todos los comercios. El comercio hoy está unido a través de ASIF y tiene el apoyo de todos los comerciantes, que en esto es una única voz que es en contra de esta propuesta, así como está presentada al Consejo. Bueno, está bien entonces esto de que está bien, nosotros desde la asociación se dice que no a este aumento, pero también hay una propuesta. Son conscientes, la asociación es consciente de los incrementos que ha habido durante todo este tiempo, entonces por eso se elabora una alternativa, porque ahora yo digo, la pregunta es por qué no convocar cuando se arman este tipo de proyectos a las asociaciones que nuclean a los comerciantes, porque esto también ayudaría a llevar un proyecto consensuado que evita todo esto. Y sí, la previa debería ser eso. Yo creo que una forma inteligente de gobernar es desde la participación, ¿no? Entonces, nosotros, si nos hubieran invitado, nosotros hubiéramos llevado una propuesta en su momento y no llegaríamos. Hoy sería algo que ya estaría preacordado. Pero bueno, no fue invitado ni así, ni entiendo que haya sido invitado a él. Entonces, hoy nos tenemos que sentar sobre esta propuesta que está sobre la discusión en el Consejo y obviamente rechazarlo, y también como nuestra obligación, que nosotros no somos solamente criticadores, como algunos dicen, o expectantes de las redes sociales, nosotros somos partícipes y tenemos la realidad del comercio, vivimos del comercio y escuchamos al comercio. Entonces, en base a eso es que por eso vamos a presentar una propuesta.
nosotros no estamos en contra de nadie, nosotros estamos a favor del comercio y eso quiero que quede bien en claro para que esto no sea mal utilizado. De nuevo, ASIF representa a los comercios y está a favor del comerciante. ASIF no puede aceptar una propuesta como esa, pero sí puede proponer algo que sea superador y que sea accesible para el comerciante, que recordemos no está en su mejor momento. El comercio de Funes, primero, no pasó una temporada espectacular. El previaje yo digo que en cierta medida nos jugó en contra, porque hubo más salida a la visita turística a otras localidades, poco afluente de público a la ciudad de Funes. Entonces, no está pasando una época extraordinaria o no pasó una temporada extraordinaria. Entonces, seguir cargándole estos tributos, aumentando el costo fijo de una apertura de un negocio, va a significar que en muchos casos también llegue al cierre del comercio. Fueron muchos los comercios que cerraron desde el inicio de la pandemia, y muchos comercios también fueron cerrando por la apertura de otros grandes comercios. Claro. Siempre remarcamos eso de la competencia leal, de la falta de planificación comercial que hay en la ciudad de Funes, que vos pones un comercio y a los 2 días te ponen otro mega comercio al lado tuyo al mismo rubro. Entonces, eso también ha hecho, que no hay que olvidarse, que han cerrado muchos comercios por esa falta de competencia o esa competencia desleal, que encima ahora se ve también remarcado en los tributos que pretende aumentar el Ejecutivo. Bueno, y ahora, como para cerrar de mi parte la pregunta, si este aumento se aplicara, ¿corren riesgo de cerrar comercios? Sí, por supuesto. Hay muchos comercios que están sobre la línea, lo que se dice sobre el punto de equilibrio. Seguir cargándole costos, pues esto es un costo, esto no es una inversión. A ver, uno puede decir, pongo menos publicidad, puedo hacer otro. Esto es costo puro, esto no es inversión. Entonces, si yo le sigo aumentando los costos, hay muchos comercios y que, no se pueden dar vuelta y aumentar los precios. Porque también si aumentan, no venden. Entonces, muchos van a tener que repensar, porque esto, sumado al aumento del alquiler, sumado al aumento de las tarifas de luz, de agua y de gas, hace que algunos comercios sean inviables y sí estén pensando seriamente en cerrar sus puertas. Silvio, bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda y obviamente a la importancia de esta propuesta que envía el Ejecutivo y lo preocupante, ¿no?, para los comerciantes, ¿no? Así que vamos a estar atentos y bueno, obviamente a disposición para seguir informando y escuchando también a la voz de los comerciantes, que obviamente lo hacen representados a través de ASIF. Gracias, Nico, gracias a todos los oyentes, gracias a Noemí por el espacio. Y ASIF hoy se encuentra en situación de alerta y movilización de ser necesario para que no se avasalle con más costos para el comerciante, que el comerciante de Funes está justo sobre la línea de equilibrio y no soporta más un aumento tributario. Silvio, abrazo enorme, será hasta mañana, ya nos encontramos hablando de economía. Bueno, eso también es economía. Exactamente. Y también un poco. Un poco. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Silvio. Allí pasa charlando con nosotros el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Funes, Silvio Cañas. Este tema que preocupa, lo resume en las 2 palabras que dijo al final. La asociación está en estado de alerta y movilización en caso de ser necesario si este aumento sale del Consejo Deliberante, así como está planeado según el Ejecutivo local, que ha enviado este mensaje ya hace un tiempo, unas semanas que está allí y que obviamente busca tratamiento en el recinto. Seguramente esta semana será clave también para definirlo.